Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad quiero explicarles en un breve video los aspectos más relevantes de cómo van a desarrollar su capítulo 2 para la entrega del documento correspondiente a la actividad. En este caso, tenemos acá la plantilla que se ha compartido previamente y vamos a continuar con el segundo capítulo que corresponde al marco teórico de la investigación. En el marco teórico, pues ustedes van a vaciar toda la información o sustentación teórica de su trabajo, de su proyecto, de su investigación. Para ello deben recurrir a fuentes como por ejemplo investigaciones previas y también autores expertos y correspondientes a los temas que están trabajando. En este caso, en el marco metodológico van a redactar un breve párrafo indicando qué es lo que contiene este marco metodológico y su importancia. ¿Bien? Luego vienen lo que llamamos los antecedentes de la investigación. Los antecedentes son investigaciones previas que se han desarrollado que están relacionados directamente con su tema de investigación, específicamente con su variable de investigación. Hay que mencionar acá que cuando hablamos de la variable de la investigación, estamos hablando de eso que están estudiando, de esa característica particular que ustedes están estudiando de un tema específico. Entonces, deben buscar otras investigaciones previas que pueden ser algunos trabajos de grado, también otras pueden ser tesis, pueden ser trabajos de posgrado, también se pueden hacer referencia a artículos científicos y es decir, otras investigaciones relacionadas con el tema. En este caso, es importante estas condiciones que deben tener una fecha de publicación que no se exceda de 5 años. Si estamos ahorita en el año 2023, deben ser a partir del 2018. Tenemos también, deben presentar, aquí dice 6 porque está reflejado para las tesis, los trabajos de grado. Pero nosotros, para efectos de la materia módulo de investigación, vamos a trabajar con 2 antecedentes nada más. Aquí lo importante es que ustedes sepan ubicar antecedentes. Entonces yo les voy a colocar aquí 2, donde vamos a tomar uno nacional y otro de tipo internacional. Entonces ustedes van a trabajar con 2 antecedentes nada más, por lo tanto tienen bastante oportunidad de hacer su investigación. Bien, estas investigaciones, cuando ustedes la plasmen, por ejemplo, van a colocar el antecedente nacional y después el internacional. ¿Qué deben colocar de los antecedentes? No es que van a copiar y pegar el resumen de ese trabajo o de ese artículo científico, no. Deben tomar en cuenta que van a extraer información específica y detallada de ese antecedente. Deben resaltar el autor, que lo resaltan es con el apellido, entre paréntesis, el año de que se fue publicado ese trabajo, el título de la investigación, los objetivos, su propósito, qué es lo que buscaba investigar en su momento. En este caso, un poco qué fue lo que abordó y la metodología que utilizó, el tipo de investigación, cuánto fue la población muestra, qué tipos de instrumentos de recolección de datos utilizaron y también deben resaltar las conclusiones y las recomendaciones más relevantes de esos trabajos. Es decir, esos son los aspectos que van a puntualizar, que van a buscar en esa investigación. Y eso lo van escribiendo allí, pero no es copiar y pegar lo que tienen allí, el resumen, no, sino que de alguna manera pues ustedes van escribiendo, van parafraseando, porque recuerden que los trabajos de investigación deben tener cierto porcentaje máximo de coincidencia con la web. Entonces, si lo copian y lo pegan, pues básicamente nos va a salir como
un copy pega de un plagio, ¿no? Entonces no es la idea, es que ustedes vayan extrayendo la información. Y a veces pues no la tienen así tan directa en el resumen, sino hay que leer un poco dentro de lo que es el documento. Entonces es un poco para que lo redacten allí. Entonces solamente van a buscar dos, uno nacional y uno internacional. Luego van a comenzar con las bases teóricas. En este caso, las bases teóricas deben comenzar con su variable. Es decir, si usted está estudiando, por ejemplo, principios de calidad, debe empezar hablando de qué es la calidad y cuáles son los principios de calidad. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente para las bases teóricas. Las bases teóricas no es que ustedes van a empezar a copiar y pegar de todas partes conceptos, no. Es ir desglosando su variable. Entonces, en este caso, ustedes van a colocar en esas bases teóricas su variable, la definen, citan bien, es muy importante saber citar acá. Y no solamente van a citar, sino también van a complementar la información. Es decir, ustedes van a hacer la cita del autor y luego van a colocar su interpretación y su interpretación de acuerdo al contexto, es decir, a su realidad, a lo que están investigando. Es decir, ¿por qué usted está colocando esa cita de ese autor, ese concepto o esas características? ¿Por qué? Porque usted las va a necesitar en su proyecto. Entonces usted escribe para que usted lo va a usar dentro de su proyecto, es decir, lo vinculan con su investigación. Y cuando vayan a pasar de un tópico a otro, no pueden saltar así como de que una cosa terminó, arrancamos la otra, no, sino que deben tener un párrafo donde de alguna manera enlazan el tópico que están explicando con el siguiente. Bien, entonces así van a armar las bases teóricas. Y luego hacen lo que llamamos la definición de términos básicos. Van a colocar en orden alfabético los términos más relevantes de su tema o de su investigación. El hecho de que están colocando queda como un diccionario. Los términos no quiere decir que no citen, deben citar porque obviamente eso le va a minimizar la coincidencia con la web. Y finalizan con lo que llamamos la operacionalización de la variable. Quiere decir que van a tomar en cuenta una variable que es su centro de la investigación, pero esa variable a su vez va a tener dimensiones, es decir, lo que ustedes están estudiando en los objetivos específicos. Y a su vez, esas dimensiones tienen indicadores. Entonces, esa operacionalización de la variable se va a reflejar en lo que llamamos un cuadro de variables. Bien, entonces, les voy a explicar un poco más en detalle con un ejemplo cómo van a armar ese cuadro de variables. Bien. Por acá tenemos un ejemplo de lo que es un cuadro de variables. Este es hipotético, ¿bien? No está específico para una investigación en particular. Bien, identifíquenlo con una tabla. Ya saben que para las normas APA tienen sus condiciones de cómo presentar las tablas, el número de tabla, el nombre de la tabla y la forma de representar la tabla. En este caso, las tablas no van a llevar las líneas de división de las columnas. ¿Y qué van a colocar en la primera fila? El objetivo general de su investigación. Por ejemplo, en este es determinar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la empresa XYZ. Y luego van a colocar en la primera columna los objetivos específicos. Aquí tenemos un ejemplo. El primer objetivo es describir las medidas de seguridad y salud laboral en la empresa. Y el segundo, identificar los riesgos en la empresa. Quiere decir que estas dos cosas me van a permitir determinar las condiciones de seguridad. Esto ya nosotros lo tenemos avanzado, ya ustedes saben sus objetivos. Y obviamente aquí está su variable. Su variable es lo que ustedes están estudiando, que en este caso es las condiciones de seguridad y salud laboral. ¿Y qué condiciones específicamente están estudiando? Las medidas de seguridad y los riesgos. Por eso es que esta es la variable y en la dimensión tenemos lo que estamos estudiando en el primer objetivo específico, medidas de seguridad y salud laboral. Entonces, esta es su variable. Vamos a colocarlas completas acá. Y salud laboral. Y luego, para el segundo objetivo específico, ¿qué están estudiando? Riesgos laborales. Entonces, los riesgos laborales van a ser su dimensión. Entonces, es por eso que es muy importante tener claro estos términos. Variable, que es lo que nosotros estamos estudiando de forma general, y dimensiones, que son las que estamos estudiando en cada uno de los objetivos específicos. Esta es una dimensión y esta es otra. Y por lo tanto, la colocamos acá. Y luego vienen los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los aspectos que me van a mí
a desglosar esa dimensión. Por ejemplo, dentro de las medidas de seguridad y salud laboral, hacemos una revisión bibliográfica y resulta que hay un autor que me dice que entre las medidas están los equipos de protección personal, la señalización en las áreas de trabajo y la prevención de accidentes. Esto no lo estoy escogiendo al azar, esto es porque debería haber un autor que me lo indique. Entonces, estos equipos de protección personal, estos se van a convertir en mis indicadores de las medidas, y esas medidas a su vez me van a permitir establecer las condiciones de seguridad y salud laboral. Entonces tenemos las medidas de seguridad, mi dimensión, y los indicadores son estos tres. ¿Por qué? Porque algún autor me lo indica. Y luego tenemos los riesgos laborales. De los riesgos laborales, algún autor me está diciendo que se distribuyen o que se pueden clasificar como físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y eléctricos. Y esos van a ser mis indicadores. Entonces, así ustedes van a desglosar su cuadro de variables. Y le van a agregar una columna que se llama técnica e instrumento de recolección de datos. Y aunque esto es parte del capítulo 3, lo van a investigar de una vez. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un indicador y después decimos, ajá, ¿y cómo medimos eso? ¿Cómo vamos a recopilar esa información? Entonces, vamos a de una vez a definir cuál va a ser nuestra técnica e instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, aquí, para el primer objetivo específico, se está proponiendo como técnica una encuesta y como instrumento el cuestionario, que es una serie de preguntas. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a hacer una encuesta a través de un cuestionario relacionada con las medidas de seguridad. Es decir, yo debo tener preguntas relacionadas con los equipos, con la señalización y la prevención de accidentes. Para el segundo objetivo, resulta que no vamos a usar las mismas técnicas, sino vamos a usar como técnica la observación directa. ¿Por qué? Porque vamos a ir y vamos a revisar nosotros mismos como expertos las condiciones de los riesgos. ¿Y cuál va a ser el instrumento? Una matriz de evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque son instrumentos que ya están certificados. Entonces, para el caso de cada uno de ustedes, van a hacer de una vez la propuesta de la técnica e instrumento de recolección de datos. Y fíjense que luego termina acá con lo que es la operacionalización de la variable en la nota y la fuente elaboración propia. Vamos a actualizar esto 2023. Es algo muy importante que les quiero decir. El orden que van a tener sus bases teóricas tiene que ser este mismo orden. Es decir, que cuando ustedes definan sus bases teóricas, van a comenzar con el concepto de seguridad y salud en el trabajo. Luego lo van a enlazar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Explican bajo un autor. Luego el autor va a definir cuáles son las medidas de seguridad y salud laboral. Entonces ustedes definen qué son las medidas bajo un autor y ese autor de alguna manera tiene que decir que esas medidas tienen que ver con estos indicadores que están aquí, con equipo de protección personal, y definen equipo de protección personal, luego señalización y luego de prevención. Luego ustedes enlazan con la siguiente dimensión, después echan el cuento y dicen que, bueno, que también dentro de las medidas hay que considerar los riesgos laborales. Entonces definen riesgos laborales con un autor y bajo un autor también dicen, bueno, y los tipos de riesgos laborales son, pues cada uno de estos, y van a definir físicos, químicos, todo en las bases teóricas. Es decir, en las bases teóricas ustedes no van a agregar o a inventar nada que no sea lo que está aquí en el cuadro de variables. Es decir, la variable, sus dimensiones y sus indicadores. Y complementan con la información que ustedes van a interpretar y con la información que ustedes van a contextualizar. Es decir, a explicar cómo ustedes van o por qué están estudiando eso para efectos de su investigación. Entonces, el orden de las bases teóricas se los va a dar el cuadro de variables. Por eso les recomiendo que cuando hagan su capítulo 2, lean del tema y armen esto. Y a partir de este cuadro de variables, ustedes desarrollan sus bases teóricas. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que van a hacer ustedes durante este segundo capítulo. E igualmente, pues se va a compartir alguna información más detallada también a través del grupo Telegram. Por ahora, aquí tienen la información y cualquier duda o cualquier inquietud igualmente la pueden canalizar. Espero que esta información les sea de mucho apoyo para el desarrollo de su segundo capítulo.